visión desde el punto de vista jurídico, ¿no? De todo el tema de la accidentología vial, que tanto nos interesa y que tanto sirve para completar un enfoque más integral de la temática. Fíjense ustedes, el propósito de nuestra disertación no es agotar el tema, sino más bien plantear algunas ideas, inquietudes, algunos interrogantes en ustedes que hagan que la inquietud de muchos se convierta en interés sobre la temática abordada. Y para eso me gustaría, primeramente, compartir con ustedes una frase del año 2004 de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense ustedes, el sufrimiento humano causado por las colisiones en las vías de tránsito es enorme. Yendo al contexto de nuestra realidad, todo esto parece ser ignorado. Solo basta observar cómo permanecemos impávidos, viendo cómo las estadísticas modifican sus valores. Vivimos justificándonos o buscando formas de evadir la responsabilidad, y esto quizá en todos los órdenes de la vida, o lo que es peor, haciéndonos insensibles y costumbristas al problema. Fíjense ustedes, ¿no? Es una frase que pinta muy bien lo que es la problemática del tránsito y de la accidentología, y pinta muy bien que es una cuestión cultural, ¿no? Y muchas veces se dicen que manejamos como somos, ¿no? Porque no hay duda que el tránsito es una de las expresiones auténticas del comportamiento social, y por ahí creo que va la cosa, además de otros factores que también vamos a analizar seguidamente. Cuando comenzamos a investigar la temática de las concesiones viales, allá por el año 1997, rápidamente nos dimos cuenta que el peaje, el tema, todo lo que se genera con las concesiones viales, había sido estudiado en forma teórica por diferentes ramas del derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho tributario y financiero, que se habían ocupado, como decimos teóricamente, de su conceptualización, caracteres, naturaleza jurídica, pero el enfoque que nosotros le queríamos dar era un enfoque más bien teórico-práctico y desde el punto de vista de la responsabilidad civil, o bien llamado actualmente derecho de daño, ¿no? Hace unos años se prefiere la expresión derecho de daño, es decir, todo lo que puede generarse como responsabilidad del concesionario o también de los otros organismos con competencia en materia vial, tratándose de una carretera, por ejemplo, no concesionada a una empresa privada, por algún accidente que sufra un usuario vial al momento de circular por ese espacio vial concesionado. Pero a medida que avanzábamos en nuestro tema de investigación, nos dábamos cuenta que nos quedábamos cortos. ¿Y por qué? Porque por un lado estábamos dejando de lado la responsabilidad de la autoridad con competencia sobre la vía, sea el Estado nacional, provincial o municipal, o sean las entidades de vialidad nacional o de vialidad provincial en determinadas carreteras que no están concesionadas a empresas privadas, y también que con la responsabilidad civil no nos alcanzaba. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque el fenómeno del tránsito y sus accidentes es un fenómeno complejo, que requiere un estudio multidisciplinario más abarcativo y omnicomprensivo de todos los factores que lo integran y que lo condicionan. Entonces aquí se plantea quizá la primera tensión importante o el primer quiebre del sistema de tránsito terrestre. ¿Y cuál es, podríamos decir, la dinámica del tránsito vehicular versus el estatismo de la legislación viaria? Es decir, todos los factores y circunstancias que plantea la realidad del tránsito vehicular en nuestras calles y caminos hacen que muchas veces el legislador no pueda prever y plasmar en tiempo real en la legislación de tránsito todas las circunstancias fácticas que le plantea el tránsito vehicular. Entonces, podríamos decir de que el tránsito, el dinamismo del tránsito es incompatible con el estatismo de la legislación viaria. Por eso hay que ser muy cuidadoso con esta cuestión, porque en esta rama, como quizá en otras ramas del derecho, podemos decir que las leyes marchan detrás de los hechos que tienen que regular. Los hechos van mucho más rápido y el legislador siempre va por detrás, tratando de captar en la norma jurídica la mayor cantidad de situaciones posibles que le va planteando la realidad de ese tránsito diario dinámico que se plantea en nuestras calles y caminos. Ahora, nosotros decimos que, como es un fenómeno complejo, el tránsito se nutre de determinadas ciencias auxiliares. Y nosotros las clasificamos en dentro del derecho y fuera del derecho. Y son importantes para completar esta visión integral del problema. Vamos a analizar primeramente las que están fuera del derecho. Primeramente la ingeniería vial. Y es muy importante
porque es la encargada del diseño geométrico de calles y caminos, y también la responsable de las auditorías de seguridad vial. ¿Y qué son las auditorías de seguridad vial? Son aquellos estudios a los fines de determinar o de clasificar determinados lugares de alta concentración de siniestros viales, donde es posible prever que ocurran accidentes en forma frecuente y reiterada en un punto y en un lugar determinado y durante un tiempo determinado. Así como hablamos del análisis o del impacto del impacto vial, del impacto ambiental, de los análisis de impacto ambiental, también la auditoría de seguridad vial un poco viene a tratar de observar previamente. Generalmente es mejor, la accidentología vial se puede hacer durante las 3 etapas de un proyecto, se puede hacer durante la etapa del diseño, para tratar de evitar la construcción de puntos críticos negros o de conflicto en las calles y carreteras, durante la etapa de la construcción, para ir corrigiendo esos puntos conflictivos, o también durante la etapa de cuando la obra ya está expedita al uso público, es decir, cuando la vía ya está librada al tránsito vehicular. Lógicamente es mejor hacerla en la primera etapa, en la etapa del diseño, por eso de que es más fácil y más económico corregir sobre el papel que corregir sobre el cemento, eso estamos de acuerdo. Ahora, las auditorías de seguridad vial hacen un estudio cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque se trata del estudio estadístico de un cierto número de accidentes que hayan ocurrido o pueden ocurrir en un determinado lugar de las calles o carreteras. Y cualitativo porque a través de ese estudio estadístico nos permite extraer, catalogar o clasificar determinados accidentes por su patrón accidentológico. Por ejemplo, determinados lugares de la carretera que favorecen o inducen a las colisiones frontales, aquellos lugares de nuestras rutas, sobre todo las curvas que tienen el peralte o la inclinación invertida, que no acompañan la voluntad de giro del conductor, sino que lo sacan de la carretera, sino que el vehículo no responde a la voluntad de maniobrabilidad del conductor. Aquellas curvas peligrosas, muy cerradas en nuestras calles, en nuestros caminos, que no tienen guardarrail o baranda de defensa correspondiente y que puede hacer que un determinado descuido del automovilista no pueda ser corregido a tiempo con consecuencias fatales, o por ejemplo con colisiones con obstáculos que están ubicados peligrosamente a la vera del camino sin ningún tipo de protección. Aquellos lugares aquellas curvas y contracurvas en nuestras carreteras que no permiten al automovilista una buena velocidad de transición entre curva y curva y logran desestabilizar el vehículo. Aquellos lugares de las carreteras como la llamada, me acuerdo un artículo del ingeniero Francisco Sierra, la temible caída del borde del pavimento, es decir, esos bordes de los pavimentos muy pronunciados, muy importantes, que hacen que una cubierta de un vehículo pueda llegar a perder totalmente el conductor el control de la máquina. Es decir, determinados patrones o clasificación de accidentes de acuerdo a este estudio estadístico a los fines de tratar de corregir estos puntos negros críticos de conflicto de las carreteras a través de la importancia de estos elementos que son las auditorías de seguridad vial. Y a propósito de este tema, vamos a comentar un fallo del año 2002 del Tribunal Supremo Español, fíjense ustedes, que pinta muy en claro lo que es esta temática de la accidentología vial y del tránsito y sus ciencias auxiliares. En este fallo, el Tribunal Supremo Español ratificó la responsabilidad del Estado en los puntos críticos o de conflicto de las carreteras. ¿Cuál era la situación fáctica? Una persona circulaba por una carretera de manutención estatal a exceso de velocidad, cuando en un momento dado, al llegar a una curva ubicada peligrosamente a la salida de una autopista, es decir, cuando la autopista ya estaba finalizando, o sea que las velocidades que llevaban los vehículos eran importantes, una curva peligrosa, muy cerrada, se despista, sufre sucesivos vuelcos que a posteriori le causan la muerte a esta persona. Los familiares entablan una demanda contra el Estado y logran que el Tribunal Supremo Español les dé acogida favorable al reclamo.
consecuencias de esa equivocación hubieran sido menores y seguramente no hubieran sido fatales. Esto no es más que la aplicación del concepto de seguridad pasiva en la construcción o en el mantenimiento de la infraestructura vial. Es decir, no queremos, quizá en este caso, evitar el accidente, pero sí tratar de reducir las consecuencias que esa equivocación o que ese descuido pueda traer aparejado para ese conductor. Es decir, fíjate cómo hay un cambio de mentalidad en la justicia, ¿no? Es decir, la adecuada relación de causalidad, podríamos decir, la relación de causalidad inmediata podría estar determinada por el exceso de velocidad. La causa inmediata podría ser el exceso de velocidad del automóvil. Es más, había sido detectado por la Guardia Civil Española y comprobado en juicio por los informes periciales, de que la velocidad había sido importante a la hora de la producción del siniestro. No obstante ello, el Tribunal Supremo fue mucho más allá en el análisis de la relación causal. Podríamos decir que elongó, alargó la relación causal y dijo, no me voy a quedar únicamente con el exceso de velocidad, sino también voy a ir a ver qué obligaciones tenía la autoridad con competencia en materia vial en esa vía, en este caso el Estado, porque era de manutención estatal, y ver si incumplió con algún tipo de obligación a su cargo, en este caso el tema de la seguridad pasiva en ese lugar de la carretera, que hubiera hecho que el accidente no hubiera tenido consecuencias fatales. Entonces halló adecuada relación de causalidad entre la omisión del Estado en la colocación de ese guardarrayo o baranda de defensa correspondiente, elemento de seguridad pasiva, y el daño sufrido por esa persona. ¿Se entiende? El concepto es mucho más amplio, es un cambio de mentalidad. ¿Sí? No quedarnos únicamente con la culpa del conductor, la culpa del peatón, es decir, terminar con la idea también de que los accidentes de tránsito son producto de la casualidad, de la fatalidad, del destino, o únicamente de la culpa de conductores y peatones. No obstante ello, que en gran parte hay culpa del conductor, pero también puede haber culpa concurrente o algún tipo de responsabilidad de la autoridad con competencia sobre la vía, en el caso de que incumpla con alguna de las obligaciones a su cargo en materia de construcción, manutención o conservación de la infraestructura vial, que también es uno de los componentes importantes de la seguridad vial. Claro, si hacemos una lectura amplia del fallo, vemos que en España la seguridad vial es una verdadera política de Estado. Es decir, hay un fuerte compromiso de los tres poderes del Estado para con esta materia de incidencia social, vital y colectiva como es el tránsito vehicular. No obstante ello, hubo críticas en contra del fallo. Claro, los primeros que se quejaron fueron los ingenieros de camino. Y los ingenieros de camino decían, pero ¿cómo puede ser que el Estado español, en definitiva la sociedad toda, termine indemnizando a los familiares de esta persona cuando se había demostrado que la causa inmediata había sido el exceso de velocidad? Bueno, nosotros como juristas no aceptamos esas críticas, porque sabemos todos que, por lo menos desde la óptica del derecho, que los fundamentos que viene dando reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, es decir, los fallos de los tribunales para ser responsables al Estado, tienen todos un alto contenido social, solidarista y hasta, si se quiere, humanitario del daño. Hablamos del principio de solidaridad social y justicia distributiva de los daños, por la aplicación del principio de igualdad ante la ley. Es decir, hoy le tocó a esta persona sufrir este accidente, mañana me puede tocar a mí, pasado le puede tocar a Víctor, y así sucesivamente. Entonces es lógico, es un principio de solidaridad social a los fines de socializar el daño, de que hoy yo deba indemnizar a los familiares de esta persona que ha sufrido el accidente, cuando en realidad mañana me puede tocar a mí y la sociedad también me indemnizará en caso de algún accidente con algún incumplimiento de obligaciones a cargo de la autoridad con competencia sobre la vía. Claro está, hay que analizar siempre cada caso en particular en el plano de la relación causal. Nosotros de ninguna manera somos defensores a ultranza de la responsabilidad del Estado o de los concesionarios viales en todos los casos. No nos parece un criterio razonable. Parece que tenemos que analizar cada caso en concreto para ver realmente si hay conexión causal entre el incumplimiento y el daño. Las auditorías de seguridad vial revisten una notable importancia en la materia de prevención que debe llevar a cabo la autoridad con competencia sobre la vía, y pueden servirle, según el caso, como instrumento probatorio idóneo para limitar
o eximir su responsabilidad en determinados casos en los que le toque actuar como autoridad demandada por algún accidente de la circulación. Es decir, si una auditoría de seguridad vial que haya hecho la autoridad con competencia sobre la vía previamente a ese accidente demuestra o haya demostrado con anterioridad que ese lugar no era un punto conflictivo de la carretera, ese elemento probatorio puede ser usado a favor de la autoridad con competencia sobre la vía para poder, no sé si eximir, pero por lo menos atenuar su responsabilidad en ese pleito en que le toque actuar como parte demandada. Otra de las ciencias auxiliares, fuera del derecho siempre, es la ingeniería mecánica, ¿no? Que se ocupa del estudio del diseño de los repuestos y de los componentes que componen el automóvil, a los fines de determinar si cómo se ha comportado un determinado repuesto o componente del automóvil en determinadas situaciones de riesgo o de accidente, y así determinar si ese componente contribuyó o en qué medida de alguna manera contribuyó a causar ese accidente de la circulación. La accidentología vial, cuya tarea es la investigación y reconstrucción de los siniestros viales, determinando las causas físicas o materiales que ocasionan los accidentes de la circulación. La seguridad vial, encargada de los elementos y dispositivos que hacen que la seguridad por las calles y carreteras sea más segura. La educación vial, es muy importante, encargada de formar una verdadera conciencia del riesgo vial en los conductores, y esto es muy importante, conciencia del riesgo vial. Y la conciencia del riesgo vial significa, muchas veces, prestar integral atención al acto conductivo. ¿Y qué es esto de prestar integral atención al acto conductivo? Significa de conducir advirtiendo todas las circunstancias o peligros potenciales que rodean a la conducción vehicular. Circunstancias normales, ¿no? Porque las anormales o extrañas no son exigidas al conductor. Al contrario, las circunstancias anormales o extraordinarias pueden generar responsabilidad de otra autoridad, de la autoridad competente, o pueden ser casos fortuitos. Pero digo, las circunstancias normales, es decir, nos estamos refiriendo a circulación de otros vehículos, de peatones, ciclistas, motociclistas, atender a la señalización vial, atender a cualquier desperfecto de la carretera, atender a circunstancias climáticas extraordinarias que puedan complicar la visibilidad, como la niebla, o pueden hacer el camino resbaladizo como la nieve. Es decir, determinadas circunstancias que pueden coadyuvar al accidente de la circulación. La medicina forense, ocupándose de las causas que ocasionan la muerte o las lesiones en los accidentes desde el punto de vista eminentemente médico. La psicología y la sociología vial, podríamos decir, encargada del estudio, análisis y comprensión de las conductas que asumen los conductores, y por qué no también los peatones, a la hora de conducirse por el espacio vial. Yo recuerdo hace un tiempo leí que un psicólogo había dicho que a la manera que los argentinos tenemos una manera de conducir un poco agresiva, que seguramente no es patrimonio exclusivo nuestro, seguramente es patrimonio de muchos países, pero bueno, él el análisis lo hacía de nuestro país, decía que era una manera agresiva y que padecíamos de una denominada furia vial. Y la furia vial él la ejemplificaba como determinadas alteraciones emocionales abruptas que sufre una persona al momento de circular por alguna desubicación o alguna conducta fuera del lugar de otro conductor, y que incluso pueden llegar a anular su capacidad de conducir en determinadas circunstancias puntuales. Fíjense ustedes, ¿no? También desde el punto de vista de la psicología, se ha dicho que en materia de señalización vial, por ejemplo, todos los extremos son malos. Es decir, la excesiva señalización produce la llamada contaminación visual como factor de riesgo vial, y por otra parte, el deficiente o nulo señalamiento de una determinada carretera o calle también es riesgoso, porque le priva al automovilista la posibilidad de advertir oportunamente una determinada complicación o cambio de dirección del camino, y de esa forma evitar un riesgo a la circulación vehicular. Entonces los extremos desde el punto de vista psicológico también son malos. Yo me acuerdo hace un tiempo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue obligada, mediante una acción de amparo interpuesta por una ONG,
al retiro de un sinnúmero de carteles publicitarios que estaban ubicados a la vera de la avenida Lugones, que se había demostrado una arteria de intenso tránsito vehicular y que se había demostrado de que estaban ocurriendo un sinnúmero de accidentes que podrían haberse atribuido a este factor de contaminación visual como factor de riesgo vial, y se le ordenó, quizá no a retirar todos los carteles publicitarios, pero sí por lo menos a tratar de espaciarlos un poco más para de esa forma no distraer tanto al automovilista, ¿no? Y no generar tanto riesgo en la circulación. Y desde el punto de vista del derecho, bueno, hay varias ramas del derecho que también están involucradas en esta temática del tránsito vehicular. Fundamentalmente el derecho constitucional. Y el derecho constitucional dice que es el que nos garantiza transitar libremente por los caminos de la República. Claro, primeramente se discutió, ya que hablamos del peaje y de las concesiones viales, ustedes se acuerdan en su oportunidad en el año 90, cuando se concesionaron las rutas de empresas privadas, primeramente el primer ataque que hubo contra el peaje era sobre la constitucionalidad. Se decía de que el peaje era violatorio de la garantía constitucional de circular libremente por los caminos de la República, del artículo 14 de nuestra Carta Magna. Bueno, la Corte Nacional, allá por el año 91, dictó un fallo muy importante, Estado Nacional contra Arenera el Libertador. Es la Corte del año 91. Quizá no es la misma Corte que tenemos ahora, quizá era una Corte un poco más política, era etapa de concesiones viales, entonces por ahí nos queda un poco de duda la decisión que se tomó, pero básicamente la Corte dejó de lado esto de que era violatorio de circular por los caminos de la República y dijo tres cuestiones básicas con respecto al peaje. Primero, que el peaje es una contribución especial, es decir, está contenida en el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué quiere decir una contribución especial? Que la propia ley de concesiones con cobro de tarifa o peaje dice o establece claramente que la tarifa de peaje se utiliza para la construcción, mantenimiento, conservación de obras viales. Entonces tiene un destino especial, prefijado por la ley, determinado por el legislador. Contribución especialmente determinada por la ley. Segundo, dijo de que no es requisito para la constitucionalidad del peaje la existencia de vías alternativas simultáneas gratuitas. ¿Por qué? Y dijo la Corte de que si había vías alternativas simultáneas gratuitas, todo el mundo usaría las vías gratuitas y esto alteraría la ecuación económico-financiera del concesionario y disminuiría su ganancia o su renta. Un poco ponemos signo de pregunta la respuesta. Y la tercera respuesta, que es magnífica, la verdad que es magnífica con la forma de argumentar de la Corte, es realmente, a veces es hasta convincente, ¿no? Pero dice que una cosa es la circulación territorial y otra cosa es la circulación económica. Y yo puedo perfectamente restringir la circulación económica sin que por ello se vea menoscabada la libertad de circulación. O sea, que el Estado le puede delegar a la empresa concesionaria el poder de imperio tributario para poder cobrar peaje, sin que por ello se vea menoscabada la circulación o la libertad de circulación por los caminos de la República. Fíjate usted, ¿no? Circulación territorial es una cosa y circulación económica es otra. La otra rama del derecho importante es el derecho del transporte. Y el derecho del transporte se ocupa de todo lo referente al transporte terrestre de cosas o de personas y la responsabilidad civil en que puede incurrir el transportador en caso de muerte, lesiones o daños sufridos por los transportados o por las personas transportadas o por los efectos transportados. El derecho administrativo en todo lo referente a la regulación y ordenamiento del tránsito, a la confección de los contratos de concesión de obras viales de determinados corredores y también a la imposición de multas y sanciones a los infractores de tránsito. El derecho penal y el derecho civil, determinando la responsabilidad civil y penal ulterior de los accidentes de la circulación, a los fines de determinar quién es el sujeto penalmente responsable y quién es el civilmente responsable que deberá tener que indemnizar aquellos accidentes ocasionados, y también el correspondiente soporte del derecho procesal civil y comercial para poder aplicar tanto el derecho penal como el derecho civil.
Y el derecho de seguros. También el seguro es muy importante porque completa la temática del tránsito. Ustedes saben que el seguro contra terceros, el seguro de responsabilidad civil contra terceros por los daños que yo pueda ocasionar a terceros al momento de la conducción vehicular, es obligatorio en la República Argentina, en virtud del artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, y también tiene una regulación específica, el seguro, en la Ley de Seguro, que es la 17418. Y es obligatorio. Es obligatorio en teoría. Quizás en la práctica, en el control, vemos que no sea tan así. Y tal es así de que se habla de que en la Argentina el 40% del parque automotor circula sin seguro obligatorio automotor. Entonces, nos preguntamos, sí, tenemos leyes buenas, pero el control no es eficaz. Y hoy dijimos que la seguridad vial debe ser una verdadera política de Estado. Política de Estado, compromiso de los tres poderes. Poder ejecutivo, haciendo un adecuado control y sanción de los infractores. Poder legislativo, sí, que cumple su función mediante la sanción de leyes adecuadas. Y el Poder Judicial, mediante la represión y también sanción desde el punto de vista judicial de aquellos infractores de tránsito. Pero el Poder Judicial es el que llega a posteriori, cuando el accidente ya ocurrió. Entonces, el círculo, digamos, no le podemos pedir tampoco mucho más al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial hace lo que puede, pero el Poder Judicial siempre llega tarde, llega cuando el accidente ya ocurrió. Entonces esta nueva rama que hace este estudio multidisciplinario, más abarcativo, como decíamos, y más omnicomprensivo de todos estos factores, fuera y dentro del derecho, recibe el nombre de derecho vial. Derecho del tránsito, o como lo llaman en España, derecho del tráfico, derecho de la circulación. Y es por hoy una rama que goza de una autonomía didáctica, funcional, y además, como vieron, un objeto de estudio bien definido. ¿Y cuál es la finalidad de este derecho vial? Pues nosotros pensamos que la finalidad del derecho vial es acercar, o por lo menos acortar, esa distancia a veces larga que existe entre las ciencias de la accidentología vial y de la accidentología mecánica, y también de la ingeniería vial, con las ciencias jurídicas. A veces parece que estamos muy lejos. Parece que los jueces, cuando tienen que resolver determinadas cuestiones de tránsito, se pierden en vericuetos legales y no se fijan o no echan mano de estas ciencias auxiliares que están fuera del derecho y que son muy importantes y beneficiosas a la hora de analizar sobre todo la relación causal entre un determinado hecho y el daño ocasionado. Entonces, a los fines de tratar de juntar, de tratar de evitar ese divorcio que existe entre la accidentología vial y mecánica y el derecho, surge este llamado derecho vial para tratar de hacer esta visión integral de la cuestión del tránsito y la seguridad vial, y sobre todo el análisis también de la responsabilidad de los sujetos responsables. Resumiendo esta introducción, diremos que la visión general o macro de nuestro estudio apunta a la seguridad vial. Y ustedes saben que la podemos graficar como un banco taburete de tres patas: el vehículo, el conductor y la carretera. Si alguno de estos elementos falla, seguro tenemos un accidente de la circulación. Y dentro de la carretera también nosotros incluimos el entorno, todo lo que rodea o las circunstancias, por ejemplo, climáticas, que pueden hacer riesgosa la circulación vehicular. Y hace un tiempo que venimos preguntándonos si la seguridad vial en Argentina es una utopía, ¿no? Y parece que así lo fuera, ¿no? Y en ese sentido estamos convencidos que la mayor parte de los accidentes se producen por errores de los conductores y también por defectos en la construcción o en el mantenimiento de las calles y de los caminos. Es decir, es una suerte de amalgama. Muchas veces los errores de los conductores son provocados, inducidos o agravados incluso por los defectos de diseño o de construcción o de mantenimiento de nuestras calles y caminos. Y fíjense ustedes en nuestras ciudades cuántas intersecciones no ofrecen buena visibilidad y perspectivas de cruce a los automovilistas para poder cruzar la intersección sin riesgos para la circulación. Muchísimos. Entonces creemos que muchas veces esos errores de los conductores son provocados o inducidos por estos defectos en la infraestructura vial. Ustedes verán que de las tres ramas, la que más se ha modernizado y avanzado en aras de la tecnología de la seguridad vial
es sin duda la industria automotriz. Y hace un tiempo hablamos de automóviles inteligentes. Pero analizando a los otros dos elementos, no podemos decir que hayan acompañado ese vertiginoso avance de la industria automotriz. Muy por el contrario. Los conductores, por su falta de educación vial y falta de conciencia del riesgo vial, y las carreteras y caminos, y también nuestras calles, por su defecto de diseño, de construcción o mantenimiento, no están adaptados o preparados para contener ese desmedido avance del parque automotor o esa desmedida potencia y velocidad que generan los vehículos, para de esa forma poder contener y manejar en condiciones de seguridad vial esos determinados vehículos. Es decir, los otros dos elementos no han acompañado ese vertiginoso avance de la industria automotriz, y entonces seguramente lo estamos padeciendo desde hace un tiempo en nuestro país. Se generan accidentes de la circulación porque se rompe este esquema tripartito que tiene que existir para lograr la tan ansiada seguridad vial. A propósito, en Australia, un tribunal le otorgó el 50% de responsabilidad en un accidente al conductor que viajaba sin el cinturón de seguridad colocado y que tuvo un accidente, y a consecuencia de esa omisión de colocación de ese elemento de seguridad pasiva, fue despedido de su vehículo y sufrió una paraplegia. Fíjense ustedes lo que dijo el tribunal australiano. Dijo: la omisión de usar un cinturón de seguridad adosado al asiento de un vehículo, que está ahí, no hay que ir a buscarlo o a comprarlo, está ahí al lado, cae dentro de la categoría de contribuida negligencia y puede, dependiendo de las circunstancias, encaminar a una reducción en los perjuicios del demandante. Claro, sí, que se haya colocado el cinturón de seguridad seguramente no hubiera evitado el accidente. No estamos diciendo que la omisión de colocación del cinturón es una causa adecuada del accidente, pero sí es una circunstancia que en este caso ha agravado o aumentado el daño ocasionado, y por lo tanto el tribunal consideró que el 50% de responsabilidad por los daños sufridos lo tenía que absorber el propio conductor. Era culpable por no haberse sujetado adecuadamente con ese elemento de seguridad, y de esa forma ayudar a que las lesiones no hubieran sido tan importantes como tuvo este conductor. También se viene pronunciando en igual sentido los tribunales argentinos. Por ejemplo, la Cámara Nacional Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un tribunal muy prestigioso, algunas salas, vienen diciendo, y así en un caso, por ejemplo, se atribuyó al conductor de un vehículo, fíjese, el conductor que estaba llevando de cortesía o de favor a una persona que estaba haciendo dedo en la carretera, sube a esa persona, en un momento dado, conduciendo, sufre un accidente que le producen daños, le producen lesiones a la persona que circulaba como acompañante, a quien estaba llevando de favor. Fíjese usted, el tribunal dijo, además de imponerle responsabilidad al conductor por haber desatendido las circunstancias propias del tránsito vehicular en el manejo de su vehículo, porque se había demostrado que era culpable en gran medida en la producción del accidente, también le impuso un porcentaje de responsabilidad adicional por no haberle hecho colocar el cinturón de seguridad al acompañante. Fíjese usted, ya no es la seguridad propia, sino también la seguridad de los terceros que viajan en mi vehículo. Y dijo el tribunal, con muy buen criterio, que era responsable el conductor del vehículo por su carácter de dueño y conductor responsable de la integridad física de las personas que viajan en su vehículo. Fíjese usted, es una forma de hacer educación vial a través de los fallos, sí, pero recordemos que la justicia llega después, y lo que queremos todos es tratar de evitar accidentes. La justicia hace su parte, pero no completa la función que deben cumplir el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en las partes previas a la producción de un accidente. En Argentina hace tiempo se rompió lo que se denomina el binomio del transporte. ¿Y qué es el binomio del transporte? Esa necesaria relación de coherencia que debe existir entre el puerto y el barco, entre el avión y el aeropuerto, entre el tren y la vía férrea, y también, por supuesto, entre el automóvil y la carretera.
si no hay una relación de coherencia entre esos dos elementos, seguro tenemos un accidente porque el binomio del transporte se quiebra. Y esto está muy ligado con lo que estamos analizando de estos desfasajes que existen entre estos tres elementos que componen la seguridad vial. En definitiva, el sistema carretero, las carreteras de nuestro país son estructuralmente impotentes para contener el desmedido avance y la cantidad desmedida de vehículos que circulan actualmente en la República Argentina. Y esa es una de las causas que generan accidentes de la circulación. Además, por supuesto, de analizar algún grado de responsabilidad que le puede caber al conductor o algún peatón también a los fines al momento de conducirse por el espacio vial y que también pueden ayudar a generar un accidente de la circulación. ¿Qué se está haciendo en Argentina o en otros países en materia de seguridad vial? En nuestro país muy poco, por cierto. Hay algunos indicios de cosas buenas y favorables que todavía deben demostrarse en la práctica. Por ejemplo, en el 2008 fue reformada la Ley Nacional de Tránsito, creándose la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un organismo que está insertado dentro del Ministerio de Seguridad, dentro del Ministerio del Interior, y que crea una serie de institutos importantes, pero creemos que todavía hay cosas por hacer en la práctica, ¿no? Y hay que demostrar esa necesidad de la creación de ese organismo. Pero en otros países, en donde la seguridad vial es importante y es una política de Estado, por ejemplo, hace un tiempo en Estados Unidos se habla del diseño de carreteras indulgentes. ¿Y qué son las carreteras indulgentes? Aquellas carreteras que perdonen más al automovilista, que le permitan equivocarse, sin que ello traiga aparejada una consecuencia fatal o lesiva para él o para tercero. Es decir, ellos llegaron a la conclusión que el automovilista en algún momento se va a equivocar. Errar es humano. Entonces se pusieron a trabajar en tratar de atenuar las consecuencias que esa equivocación pueda traer aparejada. Y esto no es más que lo que explicamos hace un momento, que es la aplicación del concepto de seguridad pasiva para tratar de disminuir las consecuencias de un accidente ya producido. Fíjense ustedes, en Europa, en el año 2000, el Parlamento Europeo emitió un dictamen categórico y ejemplar, que debe ser cumplido por todos los países que componen la Unión Europea. Ningún accidente mortal en carretera puede estar justificado. Fíjense esto, fíjense lo categórico. Ninguno puede estar justificado. Entonces, digo, las autoridades con competencia en materia vial, ateniéndose a esto, es una presión importante, ¿no? Presión importante del Parlamento Europeo. A partir del año 2003, es muy importante que tengamos en cuenta esta fecha, el 31 de octubre del 2003, porque en ese año, y según un dictamen de la Auditoría General de la Nación, se había relevado o registrado un 65% en el nivel de incumplimiento de las obligaciones de los concesionarios viales en ese año. Fíjense ustedes, la Auditoría General de la Nación había detectado que los concesionarios viales habían incumplido las obligaciones a su cargo en un nivel del 65%. Es muy alto el nivel de incumplimiento. Nosotros nos preguntamos qué responsabilidad le cabe al órgano de control de concesiones viales, que es la entidad encargada del fiel cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios de peaje. Y recordábamos hace un tiempo un fallo importante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, donde se había hecho responsable a la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Estado por deficiencia o omisión del control de la solvencia de las compañías de seguros, porque una persona estaba litigando en un pleito, había obtenido una sentencia favorable contra un conductor y contra la compañía de seguro de ese conductor, y cuando pretende ejecutar su sentencia, es decir, tratar de cobrar la indemnización, la compañía de seguro quiebra y el demandado era insolvente. Entonces, bueno, la persona se quedó sin nada, sin el pan y sin la torta. Dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, esta persona no se quedó ahí y
inició un juicio de responsabilidad civil contra el Estado, fundamentalmente por omisión de control de la solvencia de la actividad aseguradora, que está a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por ley, y se había demostrado que la Superintendencia había omitido ese control, y en virtud de ello, en virtud de esa omisión de control y de garantizar esta solvencia o esta transparencia del mercado de seguros que debe brindar a la sociedad toda, esta persona no había podido obtener su indemnización y por lo tanto hizo que esta persona pudiera obtener su indemnización de la Superintendencia de Seguros de la Nación por esta omisión de control de ese organismo encargado de la parte de aseguradoras. Doctor, ¿la sí. demanda fue contra el Estado Nacional o contra la Superintendencia? Fue contra la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y se había citado al Estado. En realidad el Estado no fue condenado. Fue condenado únicamente la Superintendencia porque es una entidad autárquica y que tiene la autoridad exclusiva y excluyente en materia de control de la actividad aseguradora. Entonces decimos que dicho informe de la Auditoría General de la Nación del 2003, como comentábamos, fue seguramente lo que llevó en ese momento al Gobierno Nacional, que es la autoridad concedente de los corredores viales, a no renovar automáticamente las concesiones, como se había hecho en la época de Menem, que se había renovado automáticamente las concesiones sin siquiera analizar si había incumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, y se dispusieron algunas medidas, como por ejemplo rescindir algunas concesiones y suprimir algunas casillas o puestos de peaje que estaban ubicados en lugares inadecuados o ubicados muy cerca unos de otros. También se resolvió abrir una nueva licitación nacional en donde podían competir los concesionarios actuales con nuevos concesionarios, y esto es muy bueno porque elevó el nivel de eficiencia o de eficacia. El plazo de la concesión se redujo de 12 a 5 años. Actualmente la concesión es de 5 años. Antes el plazo de la concesión era de 12 años. Y el Estado deja de otorgar absurdos subsidios a los concesionarios que no lo necesitan, porque las ganancias son espectaculares, y con el dinero que el Estado se ahorra en los subsidios, el Estado tomó a su cargo la construcción de nuevas carreteras y la reparación de carreteras dañadas, y quedó únicamente a cargo de los concesionarios de peaje las tareas de mantenimiento o conservación de carreteras y las tareas de algunos servicios a los usuarios que debe brindar, por ejemplo, auxilio médico, primeros auxilios, auxilio mecánico, sistema de extinción de incendios, sistema de portes parlantes o de sistemas de elementos de seguridad para llamadas de emergencia a la vera del camino, es decir, determinados servicios complementarios que debe brindar el concesionario al usuario vial al momento de la utilización del corredor vial. Vamos a analizar básicamente, ustedes fíjense que en materia de concesiones viales hay dos contratos para analizar. Esto lo vamos a analizar muy rápidamente. El primer contrato es un contrato de derecho público. Es el contrato que liga al Estado concedente, al Estado nacional, generalmente, aunque también hay concesiones provinciales, pero nosotros vamos a tomar el Estado nacional, las concesiones nacionales, con el concesionario de peaje. Ese es un contrato administrativo de derecho público. Ese contrato mucho ahora no nos interesa, porque a nosotros nos interesa más la otra relación que se da entre el concesionario y el conductor que paga el peaje y que sufre un eventual daño. Porque dijimos que el enfoque nuestro era desde el punto de vista de la responsabilidad civil, es decir, ver cuando un usuario sufre algún daño, si el concesionario es responsable en virtud de ese daño. Entonces, para analizar esa relación entre concesionario y usuario, hay determinadas posturas o teorías. Siempre hay varias teorías. Fíjate, la primera postura es la postura tributarista o de derecho público, que dice que el peaje es una contribución especial. Y hoy un poco explicamos qué era esto de contribución especial. En virtud de que, porque hay una contribución especial, no hay un contrato. Porque uno cuando paga un impuesto, no tiene un contrato con el Estado cuando paga un impuesto. Uno paga el gas, el agua, la electricidad, y uno es un contribuyente, por lo tanto no hay una relación contractual. Yo no tengo un contrato con el Estado, sino más bien es extracontractual, es fuera del contrato, no hay contrato. Entonces,
delegación se llama teoría de la delegación transestructural de cometidos estatales. ¿Y qué es esto? Son determinados cometidos, facultades o funciones que tiene el Estado y que el Estado se lo delega al concesionario, si a un tercero, que es una empresa privada, puede ser privada, pública o de economía mixta, para que éste pueda cumplir determinados cometidos que son propios del Estado y que por trascender de la estructura del Estado se llama delegación transestructural de cometidos estatales. Por ejemplo, la delegación del poder de imperio tributario para poder cobrar el peaje que tiene el concesionario en virtud de esa delegación que le hace el Estado. Esta es la postura que seguía anteriormente la Corte, sobre todo en los años 90, la Corte Suprema de Justicia de la Nación seguía esta postura. Con ese fallo que hoy comentamos, donde se definió esas tres cuestiones fundamentales en materia de peaje. La otra postura es la tesis contractualista amplio de derecho privado. ¿Y qué dice esta postura? Dice, no, el peaje no es una contribución especial, el peaje es un precio. ¿Y por qué es un precio? Es un precio porque el conductor que decide usar un determinado corredor vial, para poder usarlo tiene que abonar el canon o tarifa de peaje y el concesionario como contraprestación le permite hacer uso del corredor vial concesionado. Entonces es un precio por hacer uso de ese corredor vial. Los seguidores de esta postura dicen de que en la tarifa de peaje está incluido el IVA, el impuesto al valor agregado. Y por lo tanto, como el peaje es un impuesto, no puede cobrarse un tributo sobre otro tributo. No puede cobrarse el IVA sobre el peaje, porque no hay doble imposición, está prohibida la doble imposición. Por lo tanto, el conductor no sería un contribuyente, sino un consumidor final, porque dentro de la tarifa de peaje está incluido el IVA. Hay una relación contractual entre el concesionario y el usuario, en virtud de ese contrato por pagar el precio. Para unos dicen que es un contrato atípico de prestación de servicios viales que genera dos tipos de obligaciones para el concesionario. Una obligación principal o típica, que es la de permitirle al usuario que abona el peaje hacer uso del corredor vial. Y una obligación de seguridad accesoria a esta principal, que es que el concesionario debe garantizar al usuario que cuando use el corredor vial no va a sufrir daños en su persona o en sus bienes. Obligación de seguridad. Para otros es un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión, es decir, hay cláusulas que ya están estipuladas por el concedente, que es el Estado, y por el concesionario, y el conductor que va a abonar el peaje, lo único que hace es abonar, pagar y no puede discutirlas. Es un contrato de adhesión. El conductor se adhiere, pero las cláusulas ya están estipuladas y el conductor no puede discutir ningún tipo de cláusula de ese contrato predispuesto. La otra postura, hay otra postura que dice, bueno, no me interesa tanto si el peaje es una contribución especial, si es un precio, si hay una relación contractual o extracontractual, no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es el incumplimiento de la obligación a cargo del concesionario que genera un determinado daño al usuario al momento de usar ese corredor vial concesionado. Es decir, dicen, a ver, si un automovilista circula por un corredor vial prestando integral atención al acto conductivo, como dijimos hoy, todo lo que involucra eso, y en un determinado momento sufre daños en virtud de un defecto inherente a la carretera, un bache, un montículo, una ondulación, cualquier obstáculo extraño a la materialidad de la carretera, restos de otro siniestro vial, piedras, manchas de aceite o combustible, cualquier sustancia autodeslizante que pueda hacer que el vehículo se despiste y sufre un daño en virtud de ese elemento, el concesionario debe responder y el juez tendrá por acreditada, aún de manera indirecta, la relación causal porque incumplió con la obligación de mantenimiento o conservación a su cargo y en virtud de ello generó ese daño a ese usuario vial. Entonces, teoría del incumplimiento de la obligación. Incumple la obligación y ese incumplimiento está en adecuada relación de causalidad con el daño, responde el concesionario, automáticamente. Podrá haber algún grado de
participación causal o de responsabilidad en algún porcentaje del conductor accidentado, pero no hay dudas que hay responsabilidad del concesionario de peaje. Fíjense ustedes lo que dijo un tribunal aplicando esta teoría. La Cámara Nacional Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo que el anegamiento de la zona que produjo la detención del motor del automóvil del actor y el desplazamiento hacia el canalón de desagüe, una zona que había una depresión de la carretera que no estaba señalizada, se había formado un espejo de agua importante que hizo que ese vehículo sea, en virtud de ese tomado contacto con ese espejo de agua, haya sido desplazado fuera de la carretera hacia el canalón de desagüe por el efecto físico del hidroplaneo o del aquaplaning. Y dijo el tribunal que provocado justamente por la cantidad de agua acumulada y por la circulación de otros vehículos de mayor parte, ante la existencia en esa época del guardarrail posteriormente colocado, que hubiera impedido ese desplazamiento, constituyen circunstancias reveladoras de deficiencias en la transitabilidad que generaban peligro en los usuarios y omisiones de medidas de prevención, de manera tal que producidos los daños, por ellos debe responder la concesionaria. Circunstancias reveladoras, ¿no? Evidencia. Incumplimiento de obligación, circunstancias reveladoras, responsabilidad del concesionario. La otra postura, la otra teoría que trata de explicar esta relación que estamos analizando, dice que entre el conductor y el concesionario hay una relación de consumo. ¿Y por qué? Porque dicen que el peaje es un servicio público, que reúne todos los requisitos de los servicios públicos: obligatoriedad, generalidad, y por lo tanto el automovilista que va a pagar el peaje es un usuario vial y el concesionario que recibe ese pago es un verdadero proveedor de servicios viales. Por lo tanto, esto queda enmarcado dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario. La Ley 24240, que fue modificada en el año 2008 por la ley, ahí lo tienen en pantalla, la ley 26.361, que en virtud de esa modificación del año 2008 quedaron incluidos en la ley todos los servicios públicos. Por lo tanto, ahora ya no se discute. Antes se discutía si el peaje entraba o no entraba dentro de la ley, porque la ley hablaba de servicios públicos domiciliarios únicamente. Por lo tanto, el peaje no es un servicio público domiciliario y se decía de que no, que entonces no quedaba. Ya los tribunales habían dicho que igualmente entraba dentro de la ley, pero ahora ya no se discute más porque están incluidos todos los servicios públicos dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. En nuestro caso, entonces, si decimos que es una relación de consumo entre el concesionario y el usuario, podría tener legitimación activa para reclamar algún daño el conductor, cualquier persona transportada, cualquier pasajero transportado de algún vehículo de transporte público pasajero, cualquier peatón también, que sufra daños al momento de conducirse por el espacio vial en virtud de algún incumplimiento de la obligación que genere o que haya contribuido a causar este accidente de la circulación.